A través de RCR presentamos Radar Económico. Gracias a el Instituto Peruano de Economía, IPE. Bien, ya se encuentra con nosotros en nuestra secuencia Radar Económico, gracias al Instituto Peruano de Economía, Teodoro Crisolo, economista senior del Instituto Peruano de Economía, IPE. Con saludarte, Teodoro, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buen día, José. Bien, en octubre la inflación se ha desacelerado en Lima Metropolitana, llegando a 4.34 y a nivel nacional 4.52, de acuerdo a los indicadores del Instituto Nacional de Estadística e Informática. ¿A qué se debe esta desaceleración? Sí, a ver, hay, digamos, a lo largo de los últimos meses la inflación ha venido mostrando, digamos, una moderación bastante significativa comparado a los altos niveles que se registraron a inicios del año, ¿no? Y esta, digamos, es una buena noticia en la medida de que cada vez menores presiones inflacionarias le dan a los consumidores, le dan al sector privado cierto respiro, digamos, en el crecimiento de esa capacidad adquisitiva. Es decir, puede que en algunos casos el salario, los presupuestos comiencen a nuevamente a recuperar esa capacidad de compra que tenían antes, ¿no?, de estos choques fuertes inflacionarios que hemos estado experimentando en los últimos 2 años, en particular en la primera parte del 2023. Las razones detrás de la caída que ha tenido la inflación a 4.3% en Lima Metropolitana y a 4.5% a nivel nacional obedece básicamente a la normalización de los precios de bastantes hortalizas y también sobre todo de frutas, ¿no? Frutas básicamente es limón, ¿no? Limón que llegó a un pico de casi 16, 17 soles el kilo en septiembre, ha caído fuertemente en octubre, ha caído alrededor del 46%, ahora está, digamos, en alrededor de 9, 10 soles el kilo el limón, ¿no? Digamos, ese ha sido uno de los factores principales. De ahí tienes el caso de la cebolla, también otro producto que en agosto de este año también alcanzó un pico bastante alto, bastante elevado. Ya en septiembre se moderó un poco y ahora en octubre se corrigió aún más, ¿no? Y a eso se le suma también la caída en los precios de algunos otros productos, como por ejemplo los huevos, que también tienen un peso bastante significativo sobre la canasta de alimentos, y también otros productos como por ejemplo el mango, ¿no? El mango, digamos, que también ha caído su precio. Pero digamos de que estos son los principales factores que explican esta fuerte caída que ha tenido la inflación, que dicho sea de paso ha estado muy por debajo de lo que esperaba el mercado. El mercado esperaba que los precios todavía se mantengan cercanos al 5%, la inflación se mantenga cercana al 5% y ahora más bien ha sorprendido positivamente el mercado y se encuentra en niveles por debajo de eso, ¿no? En el plano regional, ¿cómo estamos en el tema de inflación? Hay 13 ciudades que están con tasas superiores al promedio, ¿no? Sí, exactamente, pero cuando uno ve la tendencia, en la gran mayoría de los casos estamos viendo moderaciones bastante significativas, ¿no? Pero como bien mencionas, todavía hay algunas regiones que registran presiones inflacionarias mucho más elevadas que el resto del país, ¿no? Sobre todo la costa norte, ¿no? Ciudades como por ejemplo Trujillo, Chiclayo, Tumbes. Estas 3 ciudades son de las 4 que tienen mayores niveles de inflación a nivel nacional, de todas las 26 principales ciudades que monitorea el INEGI, ¿no? En Trujillo y en Chiclayo y también en Tumbes todavía se observan, digamos, fuertes incrementos, o mejor dicho, altos niveles de precio de bastantes frutas, ¿no?, cuya producción se ha visto severamente afectada por los efectos de las anomalías climáticas que registramos a inicios de este año, ¿no? La floración de bastantes frutales, ¿no?, se ha visto bastante perjudicada por las altas temperaturas, ¿no? Esto no solamente, digamos, ha reducido los rendimientos, sino que también ha retrasado las temporadas de cosecha, ¿no? Estamos teniendo menores niveles de producción de los que teníamos hace un año, entonces por lo tanto eso presiona al alza los precios de muchos productos. Eso, digamos, por un punto, ¿no? Y también se registra, digamos, el crecimiento de algunos precios, por ejemplo, de las papas, de algunos tubérculos, ¿no? Papa o yuco, y también otros hortalizas más han estado, digamos, mostrando mayores niveles de precio respecto a lo que se había registrado en meses anteriores. Pero sin embargo, pese a que se encuentran niveles altos todavía, estamos viéndolo, digamos, de que la tendencia en general de casi todas las principales ciudades del país es de una moderación continua de las presiones inflacionarias a lo largo de este segundo semestre del ¿Y año. cuál podría ser el rango al final de este año? Sí, justamente con la sorpresa positiva que hemos tenido en el mes de octubre, ¿no? Existen riesgos de que la inflación culmine
muy por debajo de lo que estábamos anticipando previamente, ¿no? Hace, digamos, solamente unos meses estábamos anticipando una inflación de alrededor de 4% al cierre del 2023. El mes pasado, ¿no? En octubre, recortamos nuestra proyección a 3.8% y ahora es altamente probable que terminen alrededor de 3.5-3.6%. Es decir, por ese lado tenemos una sorpresa relativamente positiva, ¿no? Los niveles de inflación probablemente van a llegar al rango meta mucho más rápido de lo que se había anticipado, ¿no? Ahora con este, digamos, nuevo escenario, sí estamos previendo, ¿no?, que durante el primer trimestre del año los precios se vean alterados temporalmente por algunas repercusiones climáticas, ¿no?, que tiene que ver con, por ejemplo, lo que se está anticipando en el caso del fenómeno El Niño, pero todos los escenarios, todos los estimados, todos nuestros modelos están apuntando a que la inflación retornaría al rango meta, por lo menos, digamos, en alrededor de 2.5-2.7% en el segundo trimestre del 2024. Y eso es una sorpresa positiva, ¿no? Porque te comentaba, la tendencia o la moderación de las presiones inflacionarias es un factor central dentro de nuestras proyecciones macroeconómicas, ¿no? La única manera de que nosotros encontramos de que el sector privado tenga mayor dinamismo, ¿no?, sobre todo en el 2024, es a partir, digamos, de una recuperación de su capacidad adquisitiva ante las menores presiones inflacionarias, ¿no? Bien. Con menores presiones inflacionarias, el Banco Central va a tener... ¿La demanda ha caído? Sí, la demanda, muchos, digamos, buena parte de la moderación significativa que ha registrado la inflación obedece a limitadas presiones de demanda, ¿no? Limitadas presiones por el lado del gasto, ¿no? Vemos un gasto público que se está contrayendo, lo podemos conversar en un momento, pero también vemos un gasto privado que todavía se mantiene bastante débil, ¿no? Entonces eso de alguna manera evita que se generan ciertas presiones sobre, digamos, presiones adicionales sobre los precios más allá de lo que ya tenemos por el lado de la oferta, ¿no? Vamos ahora precisamente a lo que mencionabas. ¿Cómo estamos respecto a la inversión pública? Ahí es donde tenemos todavía malas noticias, ¿no? Malas noticias en la medida de que constantemente se ha venido anunciando, ¿no?, un crédito suplementario, medidas adicionales para poder ser ejecutadas en el marco de la reactivación, ¿no?, el famoso plan Compunche Perú. Tienes también las medidas adicionales para atención a la emergencia climática, ¿no? Y más bien todo lo contrario, hemos visto todo lo contrario, ¿no? Hemos visto que los recursos adicionales que se han comenzado a canalizar a través de todos estos dispositivos normativos no se han traducido en una ejecución de inversiones que sea lo suficientemente mayor como para poder contribuir de manera positiva al crecimiento de la economía. En octubre, nuestros estimados en el INPE apuntan a que la inversión pública habría caído 8%, alrededor de 8%, ¿no?, después de haber caído ya durante 3 meses, es decir, digamos, es su cuarto mes consecutivo en territorio negativo, ¿no? Y digamos de que la caída de octubre es la tercera más severa de todo el año, ¿no? Entonces, digamos, estamos viendo o estamos observando de que a pesar de los esfuerzos que se están realizando desde el gobierno para poder darle mayor dinamismo al crecimiento de la inversión pública, más bien se está registrando absolutamente todo lo contrario. Y bueno, no es necesariamente, digamos, algo que esté tan, digamos, a cargo o tan a la mano del Ejecutivo, ¿no? En la medida de que si bien están creciendo las inversiones del gobierno nacional, lo que estamos viendo sobre todo es una fuerte caída de la ejecución de proyectos en el ámbito local, ¿no?, sobre todo en gobiernos locales, ¿no?, municipios provinciales y distritales que a lo largo de este año han mostrado bastante dificultades para poder adaptarse a este entorno de nuevos procesos, nuevas autoridades, ¿no? Darle continuidad a los proyectos que ya venían ejecutándose en años previos, ¿no?, y que refleja evidentemente las deficiencias estructurales que tenemos en el manejo o en el desarrollo de inversiones en estos niveles de gobierno, ¿no? Niveles muy atomizados de proyectos, muy bajas capacidades para poder formular y evaluar, digamos, nuevos proyectos, y en un corto periodo de tiempo hace mucho más complejo, digamos, de que la política fiscal, digamos, pueda llegar a tener este impulso que la economía necesita para evitar una mayor caída en este año. A menos de 60 días de culminar el año, ¿no? Entonces, ¿este nivel de inversiones puede mejorar noviembre, diciembre o la situación se presenta bastante complicada? Usualmente mejora hacia fines del año, ¿no? En el Perú tenemos una larga tradición de dejar todo para el final, me parece, ¿no? En algunos casos. Y el caso, por ejemplo, de los gobiernos locales, gobiernos regionales, muchas veces ejemplifica, ¿no?, este mal hábito. Entonces, en general, se puede ver, digamos, una mayor ejecución, pero, digamos, a partir de lo que ya se ha
comprometido, ¿no? Del presupuesto que ya se ha comprometido, pero sin embargo va a ser bien difícil, digamos, revertir la caída que ha venido registrándose en los últimos meses. El tercer trimestre fue negativo para la inversión pública. Ahora hemos empezado el cuarto trimestre también con otra cifra negativa. Y digamos que buena parte de algunos supuestos, algunos escenarios que estaban de alguna manera consensuándose sobre una potencial recuperación de la economía en el cuarto trimestre, estaban, digamos, basados en el hecho de que la inversión pública iba a contribuir de manera positiva al crecimiento. Ahora más bien estamos viendo todo lo contrario. Entonces eso, digamos, como que agrega mayores riesgos a la baja del potencial resultado que podamos llegar a tener en términos del crecimiento del PBI en el 2023, que ya de por sí en el Instituto Peruano de Economía lo tenemos en negativo, ¿no? Estamos esperando una caída de alrededor de 0.3%, pero digamos de que los recientes resultados, tanto por el lado del gasto público como también las expectativas del sector privado, más bien nos están anticipando de que este resultado inclusive podría ser hasta peor de lo que estábamos anticipando, ¿no? Ahora, ¿cuál es el principal factor que no permite esta inversión pública, tanto de parte del gobierno central como de gobiernos locales? Hay un factor bien estructural que era lo que te comentaba, ¿no? Esta dificultad para poder formular proyectos de una manera lo suficientemente idónea como para poder evitar continuas observaciones a lo largo de todo el proceso de ejecución de la inversión en sí, ¿no? Del proyecto en sí, ¿no? Si haces un mal proyecto al inicio, es bastante probable de que, digamos, se demore muchísimo más toda la elaboración de los perfiles, la elaboración de los expedientes, sobre todo en un corto tiempo, ¿no? Sobre todo en un espacio tan corto de tiempo en el cual, digamos, se les han asignado recién partidas, digamos, de gasto adicionales, se les han asignado recursos adicionales y en muy corto tiempo es muy difícil, ¿no? De que puedan ejecutar esos recursos de la mejor manera. Pero a la vez también, digamos, influye bastante en el resultado de este año particularmente el hecho de tener nuevas autoridades, ¿no? O sea, nuevas autoridades siempre tienen esta curva de aprendizaje que les cuesta en el primer año de gobierno principalmente poder darle continuidad a todos esos proyectos. Ahora, hay un punto muy importante que hay que tener en cuenta, que es que el 2022, sobre todo en la segunda mitad del año, hemos experimentado altos niveles de inversión pública en el marco del último año de gobierno de las autoridades regionales y locales, ¿no? Es un hecho ya prácticamente estilizado, ¿no? En la dinámica de la inversión pública en el Perú, que en el último año de gobierno de de autoridades regionales, ¿no? Y de alcaldes provinciales y distritales gastan prácticamente todo lo que no han gastado en la gestión, ¿no? O digamos, ahí recién han madurado muchos de los proyectos que habían venido formulando a lo largo de su gestión. El gran problema es si ese gasto es de calidad, ¿no? Ese es el gran problema, ¿no? Si es que efectivamente esas inversiones están atendiendo las vulnerabilidades o las brechas sociales que la población más necesita, ¿no? Pero particularmente ahorita lo que se está registrando es una subejecución más bien de todas estas obras que se estaban previendo o de todos estos recursos que se estaban destinando para la reactivación económica y también para la prevención de los potenciales daños que podría generar el fenómeno del Niño que se viene en este verano próximo. Ahora, otro de los problemas que tienen los gobiernos locales es que cambian permanentemente de funcionarios, ¿no? No hay una continuidad en la carrera pública, ¿no? Sí, y en general no hay una continuidad en casi todo el sector público, ¿no? La poca continuidad que se registra en algunos niveles de gobierno no es una continuidad que proviene en realidad de políticas públicas orientadas a tener un servicio civil orientado a resultados, ¿no? Profesional, ¿no? Que constantemente esté siendo evaluado, ¿no? Eso, digamos, no existe necesariamente de una manera mucho más institucionalizada dentro de las diferentes carteras o dentro de los diferentes niveles de gobierno. En general, todos los gobiernos regionales, todos los gobiernos locales sufren bastantes retos en poder convertirse en instituciones que puedan generar y gestionar conocimiento a lo largo de las diferentes gestiones, ¿no? No puede ser posible, digamos, que de un gobierno a otro se hagan siempre de estos temas de borrón y cuenta nueva, ¿no? Más bien, en lugar de darle continuidad, ¿no? A las políticas territoriales, al desarrollo de inversiones, a una cartera estratégica de proyectos que apunten a cerrar las brechas de manera continua, ¿no? Y que más bien no se reviertan algunas decisiones simplemente por motivos políticos, ¿no? Entonces, en general, ese, digamos, es un gran lastre para el desarrollo de la obra pública en general en el país, pero que evidentemente hace mucho más daño en situaciones como la que estamos viviendo ahorita, en la que necesitamos darle ese impulso fuerte a la inversión pública y no se puede, digamos, por estas deficiencias en las capacidades técnicas que tenemos en los niveles de gobierno regionales y locales. Como siempre, Teodoro, muy agradecido por atender esta invitación
cada fin de semana a través de RCR y Radar Económico, que llega gracias al Instituto Peruano de Economía. Gracias, muy amable. A ti, José. Y de esta manera también ya tenemos que culminar la presente edición de RCR, Red de Comunicación Regional, la presente hora informativa. Me acompañó en la coordinación periodística general María Pilar Castillo Vázquez. Siga usted en la sintonía de RCR, Red de Comunicación Regional. Hemos presentado Radar Económico. Gracias a el Instituto Peruano de Economía, IPE.